Buenas tardes, comunidad de Macondo. Buenas noches, España. ¿Cómo estamos este jueves en el capítulo número ciento y pico ya de nuestro programa? Bueno, vamos reuniéndonos porque hoy nos esperan varios temas a analizar, varios analistas, como siempre, de lujo. Daniel Noboa volvió a demostrarnos esta semana que la vocación colonial, como dijo Marquito Teruggi en un chat conjunto, no tiene límites y anunció que buscaría modificar la constitución de Ecuador para permitir la presencia de bases militares extranjeras en el país, supuestamente para combatir el narcotráfico y la inseguridad. Bueno, lleva intentando convencer a la población de que los problemas de inseguridad y del narcotráfico se solucionan así, con militares estadounidenses pisando el suelo, aunque bueno, la historia de América Latina demuestre todo lo contrario. Pero bueno, ¿qué le importan a Daniel Noboa la historia, el derecho internacional y el sentido común y todo eso junto? Hoy hablaremos de la base, ya me confundo los programas en los que participo. Hablaremos de la base de Manta, de la base de Galápagos y de las implicaciones que puede tener esta iniciativa, no solo en Ecuador, sino también en el mundo. También hoy da para hablar del Líbano, obviamente víctima de un brutal atentado terrorista, porque eso es terrorismo, se mire por donde se mire, de Israel, que hizo explotar por vía remota numerosos aparatos buscapersonas por todo el país, matando a más de 30, hiriendo a más de 3.000, entre mujeres, niños, gente de a pie, civiles. Vamos, ahora amenazan con llevar la guerra contra Hezbollah, le hace contra Líbano, a una nueva fase en la que prometen más ataques sofisticados. Y para cerrar, hablaremos de la estafa piramidal más insólita de la historia, dice Leandro Grille, ya casi Venezuela, ese proyecto, una colecta que organizó el ex militar estadounidense, fundador de la empresa de mercenarios Blackwater, Eric Prince, para para finalmente derrocar a Nicolás Maduro, mientras, bueno, el Parlamento Europeo decide también repetir la historia ya en su variante farsa y reconoce a Edmundo González, asilado en España, como presidente legítimo del país. Macondo también podría ser el Parlamento Europeo, vayan. Así que bienvenidos, bienvenidas, váyanse conectando y no se olviden de los me gustas, de los comentarios, de las donaciones y de todo eso que nos mantiene alegres y motivados. Buenas noches, Ina. Buenas noches, Marquito Teruggi, de este lado del mar. A mí me importa mucho de qué lado está cada uno del mar, porque en esta cuestión de compensaciones quiero saber en quién está en mayoría y en minoría. Estuviste muy bien, Ina, en confundirte hoy, hacer esa especie de acto fallido con la base, porque hoy vamos a arrancar con la base militar que se propone Daniel Noboa, después de varios años en que Ecuador se había librado de la base anterior, tuvo una base militar estadounidense en Manta, y había incluido en su constitución la prohibición de instalar nuevamente bases militares extranjeras en territorio nacional, pero Daniel Noboa se propone, el presidente ecuatoriano, que por otra parte tiene una campaña electoral para someterse en meses a las urnas, se propone enviar al Parlamento una modificación de las leyes ecuatorianas para permitir instalar una base militar. Nos acompaña Andrés Arauz, economista, ex candidato a presidente, coordinador además de un grupo de geopolítica y sistema mundo en Claxo. Bienvenido, buenas noches, Andrés, que es un gusto como siempre tenerte acá en Macondo para analizar esta propuesta que a nosotros nos cayó como de sorpresa. No otras que había hecho Daniel Noboa, que estaba en este momento viendo cómo hacía para que la gente se le eximiera de pagar las tarifas como buena parte de su campaña electoral. Pero esto de decir, vamos a instalar una base militar, un poco sorprendente en el contexto de una campaña electoral. Bienvenido, Andrés. Gracias, Leandro. Saludos a Ina, a Marco. ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Y sí, listo para comentar sobre la propuesta de la base y otras cosas terribles que están ocurriendo en mi país. No olvidemos que Daniel Noboa es también ciudadano estadounidense, así que en este caso propone ampliar una base para su propio país, ¿no? Es verdad, porque eres nacido en Miami, ¿no? Sí, es esa típica práctica que tienen las oligarquías latinoamericanas de un par de meses antes de dar a luz
ir a Miami, dar a luz allá y volver con un pasaporte estadounidense que luego dirán, seguro les servirá a lo largo de su vida, etcétera. Pues si les ha servido bien, ¿no? Daniel Noboa es norteamericano, él se sabe de memoria el himno de los Estados Unidos, pero no puede cantar el himno ecuatoriano y ahora pues propone que los Estados Unidos vuelva a pisar el suelo ecuatoriano, pero con sus botas, ¿no? No con comercio, no con tecnología, no con intercambios educativos, sino con la presencia militar. Pero esto no es una cuestión aislada. A inicios de este año, Noboa ratificó un acuerdo que había negociado Guillermo Lasso, que es el famoso acuerdo SOFA. Para todos quienes nos estén viendo, ojalá lo puedan googlear. Se llama el acuerdo del Estatuto de las Fuerzas, que es incluso hasta más grave que el tema de la base, porque permite que cualquier militar y cualquier funcionario civil, pero contratado por el Pentágono de los Estados Unidos, pueda entrar al Ecuador sin necesidad de tener pasaporte, simplemente con las driver's licenses, las licencias de conducir de los Estados Unidos, y puedan hacer operaciones militares en el Ecuador, internar equipamiento sin registrarlo en aduana, usar las telecomunicaciones, el espectro radioeléctrico ecuatoriano sin autorización previa, entre muchas otras barbaridades. Y finalmente otorgándole inmunidad de investigación, de jurisdicción y de cualquier otro estilo a los militares estadounidenses en territorio ecuatoriano. Entonces, evidentemente, que es la preparación para esta última propuesta que acaba de hacer el señor Noboa. Andrés, ¿cómo estás? Agradecido por tu presencia en Macondo. Hay como varias formas de mirar el tema de la base militar. Una, efectivamente, lo planteas bien, es un punto de llegada en un proceso de acumulación. Pero antes de ir a el tema de su objetivo en este momento, para Estados Unidos, para Ecuador, preguntarte acerca del significado de la base militar en Ecuador, porque hay una suerte de matriz que fue instalando la derecha en Ecuador, que consiste en decir que todos los problemas de seguridad que hay en el país proceden del momento cero, que sería cuando la Revolución Ciudadana cerró la base militar de Estados Unidos en Manta. Y esa es como, si se quiere, la génesis que dio lugar progresivamente a la situación que hay hoy de inseguridad. Por lo tanto, hay como un componente simbólico político muy fuerte, amén, por eso después de lo geopolítico, alrededor de la base, ¿no? Como si fuera finalmente subsanar, lo digo en el idioma de la derecha, aquel mal que hizo la Revolución Ciudadana, que produjo toda la inseguridad que hoy se vive. ¿Qué es lo que se juega simbólicamente alrededor de esta base? Tú lo has dicho bien, ¿no? Es un símbolo predominante de la gestión del gobierno de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, fue haber no renovado la base de Manta que operaba en el Ecuador, que se firmó justo un año antes de que se decrete la dolarización ecuatoriana también, no olvidemos eso. ¿Por qué la derecha ha enfatizado en el tema de la base de Manta? Para buscar una narrativa que trate de culpar al gobierno progresista que tuvimos en el Ecuador de lo que hoy ocurre en materia de criminalidad y violencia en nuestro país 7, 8 años después de que nosotros salimos del poder. Entonces tratan de buscar esto como una excusa histórica para atribuir la responsabilidad a la Revolución Ciudadana. Ahora, eso está totalmente alejado de la realidad. La salida de la base de Manta más bien estuvo correlacionada con la disminución de la criminalidad en el Ecuador. No solo de las muertes violentas, sino de los robos, de los asaltos, de los homicidios de todo tipo, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que hubo en el Ecuador fue un proceso de fortalecimiento institucional soberano, en donde no solo que se mejoraron las condiciones laborales de los policías y nuestros soldados, no solo que se mejoró la dotación de equipamiento, de uniformes, de municiones, de armamento, de chalecos, etcétera, de patrullas y de infraestructura en general para la seguridad del país, sino que además tuvimos un fuerte proceso de desarme. Y esto es absolutamente clave y poco se habla en la región, pero el Ecuador logró reducir la cantidad de armamento informal y legal que circulaba en el país mediante operaciones reiteradas por parte de la Fuerza Pública Ecuatoriana, y logramos un básicamente desarme generalizado del Ecuador que contribuyó
a la reducción de la incidencia del delito. ¿Por qué lo digo ahora que es tan importante? Porque cuando vimos el caso de México con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que dijo una de las grandes causas de la problemática de la violencia, por ejemplo, en México, es que circula mucho armamento fabricado en los Estados Unidos, pero que encuentra, ¿no es cierto?, la manera de llegar a los países latinoamericanos. Entonces, si tú haces un análisis, por ejemplo, en el Ecuador, un poco menos de la mitad de todo el armamento que se encuentran a los criminales es proveniente de fábricas de armamento ligero, mediano calibre, etcétera, de los Estados Unidos. Entonces, necesitamos más bien que haya una regulación a el armamento, su comercialización, su distribución en los Estados Unidos, porque el nivel de la demanda interna de los Estados Unidos no tiene ninguna consecuencia con el nivel de producción de los fabricantes de armas de allá. Entonces, esa es una línea de trabajo, de investigación y de acción política que se requiere en América Latina si queremos reducir el nivel de violencia de forma estructural y sistemática. Hay una iniciativa ahí presentada por un congresista tejano en los Estados Unidos que le llaman el Armas Act, y es justo ese tipo de iniciativas que hay que apoyar para finalmente regular la provisión de armamento de parte de fabricantes estadounidenses a los grupos de crimen organizado. Andrés, muchas gracias por estar aquí. Un placer siempre escucharte. Has escrito hace unos días un post que se ha hecho viral. De hecho, voy a leer algunas partes por si algunos de nuestros oyentes no lo hayan visto. Dices, la base que quiere Estados Unidos no es en Manta, es en San Cristóbal Galápagos, ya está ahí. Necesitan desplegar todo tipo de armas de guerra. Necesitan esa base para la Tercera Guerra Mundial contra China. No para luchar contra el crimen organizado. Y recomiendas el documental de John Pilger, The Coming War on China. ¿Podrías desarrollar un poco, contar un poco más esta idea? Porque, claro, visto así parece como una idea... una idea muy, muy valiente, ¿no? De repente entra la geopolítica a saco y dices, uy, ¿no es un poco conspiranoico? No, de ninguna manera, ¿no? Ni si cuántas bases militares ya tienen los Estados Unidos alrededor del mundo. Muchos en África, muchos en Europa continental, muchos en el Caribe, en América Latina, y no puede ser que la excusa del combate al narcotráfico es para montar una base tanto en Pakistán, pero también en Alemania, pero también en Ecuador, pero también en Colombia, pero también, ¿no es cierto?, en las islas del Pacífico. Y sabemos pues que eso nada más es un recurso narrativo, pero lo que tenemos en realidad es la estructuración de las propias Fuerzas Armadas norteamericanas, organizadas en función de qué parte del mundo controlan. La que nos toca a América Latina se llama Southcom, o el famoso Comando Sur, que lo lidera ahora la señora Laura Richardson, que por cierto ha hecho de Ecuador su destino más frecuente. Ya debe tener muchas millas acumuladas de sus viajes al Ecuador. Entiendo que ya tiene también su hotel predilecto, sus restaurantes favoritos, porque ha venido ya creo que una docena de veces al país desde que se posesionó y ya ha visto pasar a varios presidentes, pero ella sigue ahí. Entonces tenemos lamentablemente una creciente relación de dependencia con los Estados Unidos en materia de seguridad y militar, que ha estado más bien esa dependencia correlacionada con el aumento de la criminalidad, la violencia y del narcotráfico. Entonces hay que pensar si realmente la presencia del aparato de seguridad estadounidense contribuye o disminuye a la incidencia del crimen en el Ecuador y en general en América Latina. Desde que Uribe permitió el ingreso de las bases militares a Colombia, lo que hemos tenido más bien un aumento de los cultivos de coca durante los gobiernos de Uribe, Santos y Duque, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido esta cuestión. ¿Por qué yo planteo la cuestión geopolítica, el rol del control del Pacífico y el futuro conflicto que es venidero y que algunos dicen es incluso inevitable en términos bélicos
en contra de la China, porque como lo muestra el documental de John Pilger, lo que tienes es una creciente instalación de bases militares que van rodeando a la China, tanto en términos de Asia Central, tanto en términos de el occidente de la China, como en términos del Asia Pacífico. En los últimos años has tenido por parte de los Estados Unidos 3 grandes alianzas militares en esa zona, la una denominada AUKUS, que es Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos, que significó una ruptura fuerte con Francia, y Macron quedó muy enojado por esa alianza, ya que Francia también tiene muchos territorios de ultramar en Oceanía. Y la segunda gran alianza es del llamado Quad, es decir, los 4 poderes o las 4 potencias de el Asia-Pacífico en contra básicamente del rol de China en la región. Básicamente el Quad son India, Australia, Japón y los Estados Unidos. Entonces, esta intención de un poco ocupar todo el espacio del Pacífico hace que las Galápagos sea un pilar crucial en esta parte del Pacífico Austral, del Pacífico Sur, en donde Estados Unidos le falta tener un poco de presencia. Y Galápagos es, como lo llamó Osvaldo Jarrín, en su momento ministro de Defensa de Lenín Moreno, es un portaaviones natural, es el término al cual se refieren los militares ecuatorianos entreguistas o entregados a las fuerzas extranjeras. Dicen, no, Galápagos sería el escenario ideal para tener un portaaviones natural. ¿Por qué? Porque pues tiene una geografía distante del continente que le permitiría tener un rol estratégico, tanto en términos defensivos con relación al Canal de Panamá, tanto en términos ofensivos de su proyección hacia el resto de cadena de islas del Pacífico. Andrés, hay una cantidad de temas realmente complejos que se están sucediendo en este momento en el Ecuador, que van desde los cortes de luz hasta la situación de la vicepresidenta Verónica Abad, que en teoría fue trasladada a Turquía desde Israel y ahora aparentemente hay un proceso como de destitución. Todo esto a menos de 5 meses de las elecciones, donde se plantea ahora esta base militar. Resuenan hace pocos días, tratamos aquí en Macondo las revelaciones de Intercept sobre la actuación de la fiscal Diana Salazar, y se siguen produciendo juicios de lawfare. En las últimas horas, de hecho, hay una sentencia en ese sentido. Es una situación media crítica la que se está transitando Ecuador. En ese contexto, la Revolución Ciudadana va a un proceso electoral. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cómo miran esto, faltando tan poco tiempo para el 9 de febrero? Mira, Noboa se dio cuenta ya en el ejercicio del poder que lo que tenía que hacer era polarizar en contra de la Revolución Ciudadana. Recuerden que él, antes de su desempeño en el debate, tenía una votación dura del 4 o 5%, luego dio un salto, pero no dejó de ser blanda, y luego triunfó en la segunda vuelta también con apoyos blandos. Entonces nadie puede todavía llamarse novoísta en el Ecuador, ¿ya? Y como él no vende nada positivo, no tiene una propuesta de país, no está planteando un plan de desarrollo, una visión, una aspiración, un sueño de patria, lo que le queda es plantear una agenda de odio y capitalizar lo que denominamos en el Ecuador el anticorreísmo duro. Entonces, eso es lo que sí genera una adhesión fanática, no porque le quieran a Noboa, sino porque le odian al correísmo. Entonces, eso es lo que él va buscando, solidificar su votación, y ese segmento es el anticorreísmo duro. ¿Qué implica eso? Pues las acciones como encarcelar a Jorge Glass, plantear consultas populares para polarizar con nosotros, plantear el tema de la base militar, el cambio constitucional que seguramente implicará un referéndum justo en los tiempos de las elecciones, querrá hacer que coincida en aquello para polarizar alrededor de esa temática. Continuará en el tema del lawfare, la persecución a cuadros nuestros específicos, porque sabe que esa es la comidilla, es lo que le da de comer al anticorreísmo duro, y él busca capitalizar esa votación. Lamentablemente, mucho de esto está guiado por una estrategia de corte electorero, pero que yo creo que no le va a funcionar porque está descuidando la gestión de la realidad.
La realidad es que no hay luz, es que tenemos índices de criminalidad extremadamente altos, es que no hay una gestión en materia educativa, es que todavía tenemos colapsado nuestro sistema de salud, es que no se están dando soluciones en materia de nuestros trabajadores agrícolas, etcétera. Y todo eso tiene repercusión concreta y material en la vida de nuestra gente, ¿no? Solo añado un paréntesis ahí de por qué plantea específicamente el tema de la base para polarizar. Como decía antes, es para quitarnos esta apropiación simbólica de la soberanía que planteó el correísmo en su momento, que planteamos quienes creemos en amar a nuestra patria, pero además hay una cuestión específica con relación a las Islas Galápagos, ¿no? Y es que los Estados Unidos a través de la Guardia Costera, el Coast Guard, como le llaman en Estados Unidos, ya está operando en las Islas Galápagos. Hay mucha gente que piensa que recién van a venir. No, ya está operando en las Islas Galápagos, en el aeropuerto de San Cristóbal, con aviones militares estadounidenses que por lo pronto lo que están haciendo es vigilancia y contribuyen supuestamente a dar información para las incautaciones en materia de droga. Lo que sí es cierto es que desde que Estados Unidos empezó a operar en el 2018 sin documento alguno en la base de San Cristóbal en Galápagos, ha aumentado el índice de tráfico de drogas a través del espacio marítimo de las Islas Galápagos, ¿no? Entonces, sí hay mucho que pensar alrededor de aquello. Viendo el panorama, la evolución del Ecuador, la impresión que uno tiene es que hay un gran regreso hacia atrás, un país que vuelve a estar en el neoliberalismo y ahora finalmente la base militar con un cambio constitucional que representa no solamente para el presente, sino para la perspectiva internacional del Ecuador, volver a ser, usando tu palabra ya para todo el país, un portaaviones militar de Estados Unidos. Efectivamente quedar en un lugar de subordinación ya consolidada para Estados Unidos, que gana así una posición definitiva con esto, que representa cómo se podría modificar también. Mira, sería un retroceso terrible no solo para el Ecuador, sino para toda la región, porque lo que estás reconociendo es que no tienes capacidades de gobernar tu propio territorio. El hecho de que Noboa no solo sea ciudadano norteamericano, sino que también llevó a que su hijo más reciente vaya a nacer allá, sino que además tiene su riqueza allá en los Estados Unidos, escondida en offshores y en estructuras corporativas, etcétera, nos hace pensar de que es un plan de más largo plazo de insertar al Ecuador en la esfera pues, de dominio geopolítico de los Estados Unidos. Y nadie niega el rol fundamental que tienen los Estados Unidos en nuestro hemisferio. Nadie es ingenuo para pensar de que no tienen una esfera de influencia. Pero sí se puede llevar a cabo una relación con los Estados Unidos en términos de respeto, de reciprocidad, de soberanía. Por ejemplo, hemos planteado que Estados Unidos más bien aumente los controles a sus aduanas, a sus fronteras, para que la droga no ingrese a los Estados Unidos, que traten el enorme problema de consumo de estupefacientes que tienen en los Estados Unidos los propios consumidores de drogas. Desde ahí empieza el problema para poder reducir la demanda y eso repercutirá en el problema de la oferta, que tienen que trabajar para finalmente evitar la complicidad con los narcobanqueros. Aquí tuvimos a un banquero de presidente cuyo alter ego, ¿no es cierto? Alter ego, es decir, su persona más cercana, que era tanto socio, cuñado, familiar, era Danilo Carrera, y fue acusado de crimen, de delincuencia organizada, de narcotráfico, mientras era el presidente del banco de Guillermo Lazo. Entonces, si es que sigue Estados Unidos siendo cómplice de ese tipo de prácticas, que luego ellos van a esconder su dinero en los Estados Unidos, no se van a tener soluciones a este tema. Quisiéramos más bien escuchar un discurso por parte de los Estados Unidos que nos proponga grandes inversiones en infraestructura, grandes intercambios educativos, tienen las mejores universidades del mundo. ¿Por qué no ofrecen 10,000 becas Fulbright a los jóvenes de las zonas más empobrecidas del país para que puedan tener la mejor educación del mundo y de esa manera sacarnos del subdesarrollo? ¿Por qué no proponen, ¿no es cierto?, la conexión en términos de una infraestructura ferroviaria?
¿Por qué no pueden exonerarnos de aranceles para que nuestra producción y nuestras exportaciones legítimas puedan llegar a los Estados Unidos y de esa manera diversificar en términos latinoamericanos de la producción de la cocaína, etcétera? Soluciones para una relación soberana y fructífera con ese país hay muchísimas, pero lamentablemente están enfocadas más bien en una especie de dominio duro sobre la región en vez de generación de oportunidades. Andrés, muy interesante todo esto que planteas. En este programa hablamos mucho de Ecuador, hablamos mucho también de los países de Centroamérica que enfrentan esos mismos problemas también de narcotráfico. Ecuador ha sido uno de los países más seguros, el segundo más seguro de América Latina, y en cuestión de 5 años se convirtió en uno de los más inseguros del mundo entero. Y uno dice, sí, está bien, Estados Unidos tiene que regular el consumo, sí hay que atender las causas para que los chavales no vean una salida a su vida, ¿no? A la miseria dentro de los cárteles de droga, pero después la gente quiere soluciones inmediatas, ¿no? La gente quiere calma ahora y tiene ese modelo salvadoreño que dice, yo te monto una cárcel, militarizo todo el país, tienes estado de excepción a lo largo de años y años, pero te soluciono este problema. Eh, Tengo ahí, como siempre, esa duda de cómo comunicar que esta no es la solución, y también la duda que persiste es como quizás es la solución más inmediata. Quizás los que nos equivocamos somos nosotros y lo que hay que hacer es lo que hace El Salvador y muestra esos índices de criminalidad bajísimas. Sí, creo que la respuesta está ahí. No hay presencia militar estadounidense en El Salvador. Sí, de hecho, tuvo grandes encontrones con la administración estadounidense, el presidente Bukele. Todo eso ha sido mediante construcción de capacidades propias. Si ustedes revisan, quizás más recientemente hemos tenido más acciones de corte mediático por parte del gobierno del presidente Bukele, pero los primeros 2 años de su gobierno se dedicó a una planificación y fortalecimiento de las capacidades estatales, tanto en términos de finanzas públicas, de recaudación de impuestos, de construcción de infraestructura, de adecuada mejora de los salarios, de dotación de equipamiento para sus fuerzas de seguridad, de revalorización social de las fuerzas de seguridad soberanas. No hay soldados norteamericanos entrenando a soldados salvadoreños, tomemos en cuenta eso, es muy importante. Y por supuesto ya luego vino el despliegue de lo que se denomina el plan de control territorial. Pero el plan de control territorial, que tiene 7 fases, 5 de las cuales son públicas y 2 son reservadas, plantea primerito el fortalecimiento de las capacidades propias del Estado salvadoreño. Es una solución, si es que ustedes quieren, estatista al problema de la seguridad, de tener control efectivo del territorio, de ir disminuyendo el rol protagónico que antes tenían las empresas de seguridad privada, los guardias de seguridad que tenemos en muchas ciudades de América Latina, y darle mayor protagonismo tanto a la fuerza pública, militar como policial. Entonces, todo eso tenemos que valorar. Y todo esto fue acompañado con un fuerte impulso a la obra pública, a la recuperación del espacio público, a la recuperación de la educación pública también en El Salvador. Esto no ha disminuido el flujo migratorio de forma sustancial. Todavía hay muchos salvadoreños que salen del país. Pero ahí lo que se planteó, por ejemplo, es también el empoderar al salvadoreño que está fuera de su país, ¿no es cierto? Permitiéndole su reincorporación democrática, facilitando el envío de las remesas y demás. Entonces, quizás mucha gente se enfoca solo en lo que fueron los últimos 2 años del gobierno, del primer periodo de gobierno de Bukele, pero los primeros 2 años fue mucha planificación, mucha inteligencia, mucho diseño de política pública para llevar a cabo de todo eso. Y sobre todo, se hizo de forma soberana, sin involucramiento de fuerzas extranjeras. Muchas gracias, Andrés, por habernos acompañado. Como siempre, es muy interesante hablar contigo. Seguramente hablaremos en los próximos meses. Son meses muy importantes los que se están viviendo en Ecuador. Además, vamos a tener este proceso electoral. Y bueno, veremos qué sucede en las próximas semanas también con esta propuesta del presidente Noboa. Gracias, Andrés, por habernos acompañado.
A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Chao. Bueno, y ahora nos tenemos que ir al corte. No se olviden de poner los me gusta, dejar los comentarios y ya si quieren mandar una donación que nos permite sostener nuestro equipo, que no solo somos nosotros tres, sino hay todo un soporte técnico detrás, sin el cual esto no sería posible.